En Ucrania todos con sus caras bien frías, así como... Y aquí la gente, no importa qué pasa en su vida, siguen sonriendo. No hablaba español. 000 chilaquiles. ¿Sí? Conocí a México. Al final me mudé a México, entonces... Funcionó bien. Victoria, modelo y ucraniana. Hoy nos narra sus choques culturales más fuertes llegando a México y porque finalmente decidió vivir acá. Estás loca, hija. Es muy diferente la comida de acá y de allá. Yo como tantos sabores al mismo tiempo, las texturas. Y yo como, ay, no puedo. 3 tazas de café y estoy bien. Yo creo que la gente aquí trabaja demasiado. En Ucrania no puedes saludar a la gente que no conoce. Ajá. Ay, qué buen día. ¿Qué estás haciendo? Victoria, ¿cuál es tu idioma materno? Tengo 2, es ucraniano y ruso. La historia por qué pasó así es muy simple, porque en la Unión Soviética todos hablaron ruso. Y obviamente mis papás crecieron en la Unión Soviética y por eso hablan ruso y yo hablo ruso. Pero Ucrania tiene su propio idioma, el ucraniano. Y todas las noticias, escuelas, todo está en ucraniano. Y también, por ejemplo, mi abuela es de parte de Ucrania, que todos hablan solamente ucraniano. Y pues con ella hablo solamente ucraniano. Okay. Es muy interesante que hay parte de mi familia que solamente hablan ucraniano y hay parte de mi familia que solamente hablan ruso. Ok. O sea, exclusivamente que, no sé, un primo, una tía, un tío que es solo ruso y ok. Qué loco. ¿Y con tus papás normalmente cómo conversas? En ruso, pero con mi papá a veces en ucraniano. Okay. Depende de cómo se siente la situación, no sé. Y aquí en México, si la gente te escucha hablar, ¿qué normalmente adivina de dónde eres? Por ejemplo, a mí me dicen mucho, me ven así de güerito y dicen, ¿qué pasó, gringo? Yo, ¿qué pasó? ¿Cuál gringo? A mí me pasa lo mismo, porque tengo muchos amigos de partes diferentes del mundo y pues todos hablan sus idiomas y inglés. Y pues por eso hablamos inglés y todos escuchan que nosotros hablamos inglés y dicen, ay no, gringos. Pero no. Pero no. ¿Dónde aprendiste el español? En México. Aquí, todo. Wow. Sí, de hecho no tomaba clases. Tomé como un mes de clases y después no pude asistir porque era demasiado ocupada. Pero se va pegando. Estás escuchando cómo hablan otras personas, escuchando música, viendo series. Y también me compré un diccionario que pesa como 10 kilogramos, ucraniano, español o algo así. Tenía una meta aprender 10 palabras diario y eso me ayudó mucho. Yo me acuerdo para un examen, yo creo que también me tuve que aprender como 2,000 palabras en un mes, 2 meses, algo así. Estaba como loco con un programa. Pero de ahí, como ya otro nivel. Sí, llegas al punto que empiezas a hablar así. Yo creo que vas aprendiendo palabras como diario y el primer año crees que no hay ninguna diferencia. Y algún día te despiertas, vas por café y empiezas a hablar y como, ¿dónde aprendí eso? ¿Cómo puedo formar como frases y me entienden? Y yo entiendo que dicen ellos. Es un proceso bien largo. Sí. Y todavía cometo errores. Pues es normal. ¿Cuál es tu palabra mexicana favorita? Pues a veces digo como, ¿qué onda, güey? Así es súper mexicano, yo creo, pero... Porque sí hablas bastante como neutro, ¿no? Me dijeron que sí hablo neutro, pero no puedo escuchar a mí misma. Okay. No entiendo qué tipo de acento tengo. A veces, tú sabes que grabo videos a TikTok. En español también. Claro. A veces en inglés, a veces en español, depende qué tan cansada estoy. Y después estoy viendo esos videos en TikTok en español. Yo como, pues, escucha como normal, pero no es mexicano. No es acento mexicano. Y
llevas aquí ya un tiempito. Me comentaste antes que te dedicabas antes al modelaje de tiempo completo. Sí. ¿Cómo es ese mundo? Uy, complicado. Complicado, pero es una parte de mi vida bien interesante. Yo empecé cuando tenía 15 años. 15 años. Sí. Desde allá, desde Ucrania. Desde Ucrania. Órale. Era bien chiquita. Me invitaron a participar en una pasarela en mi ciudad. Yo tenía 15 años y ya quise comprarme como una mascarilla, algo de belleza, no sé, make-up, algo de maquillaje. Y yo pensé, ay, bueno, voy a ganar un poquito de dinero, comprarme algo de maquillaje. Y pues trabajé para esa pasarela y me vio un director de una agencia en el capital de Ucrania, Kiev. Y me invitaron y dijeron que vamos a tomar unas fotos y si quieres te vamos a enviar hasta Japón o algo así. Y ya en como 3 meses me llegó invitación a una agencia en Japón. Obviamente mis papás me dijeron que no. Estás loca, hija. Estás loca, hija. Pero yo siempre era muy independiente y yo siempre tenía metas. Y si yo pongo una meta, voy a llegar a mi meta. ¿Y fuiste a Japón? Al fin sí. Me tomó como 6 meses de hablar con mis papás diario, hacer una presentación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escalar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué podría pasar si no lo haga eso? También buscaba a otras chicas de mi edad que ya fueron con esa agencia, teléfonos de sus mamás y papás para que puedan hablar con ellos. Hablemos con agencia y ellos aceptaron la posibilidad que mi papá viaja conmigo. Al fin no viajó conmigo, pero él pensó, ok, si ellos aceptan la posibilidad que papá puede viajar con su hija, tendría que ser seguro. Era mi primer viaje de modelaje a Japón y después tenía mucho más. Y terminaste en México. ¿Qué dijeron tus papás cuando les dijiste, oigan, ¿saben qué? Ahora voy a México. No me dijeron nada porque ya tenía como tantos viajes que ellos ya estuvieron súper bien con todas mis decisiones porque yo regresé muchas veces. Entonces si me voy a México voy a regresar otra vez. Claro. Pero lo que pasó, que fui a México, me gustó México tanto que yo decidí a mudarme a México. Y eso era parte sorprendente para mis papás. Claro. Sí. ¿Qué te hizo enamorar de México? La gente. Todos están súper amables. La cultura es más como feliz en general. El clima está mucho mejor que en Ucrania. Ajá. Yo sigo quejando porque es parte de mi ser, quejarme de todo. Sí. Pero sí, está mucho mejor aquí. Comida, oportunidades. Yo ya decidí acabar con modelaje y empezar algo nuevo, como un trabajo normal. Y yo pensé que no quiero regresar a Ucrania y voy a buscar a un lugar que me gusta. Y pues me gustó México. Decidí a mudarme y después lo que pasa, pasa. Okay. Antes mencionaste de que aquí la gente es muy feliz. Como los ucranianos, ¿cómo los describirías aquí a nuestra audiencia? En general, la mentalidad, las costumbres, etcétera. Yo amo a los ucranianos. Yo creo que hay mucha gente buena en ese país. Somos también muy amables, pero tenemos como un bloque y tienes que realmente conocer a una persona ucraniana para que abre su corazón y te enseña que es amable. Es que es muy fácil hacer amigos en México, pero si es realmente tu amigo, vas a saber cuando llega la situación complicada en tu vida. Claro. En Ucrania es muy complicado hacer amigos, pero si haces un amigo ucraniano, es realmente tu amigo.
No importa qué pase en tu vida, siempre va a estar ahí apoyándote. Apoyándote, sí. Sí, porque soportar es diferente. Sí, soportar es... Es como, aguantar. ay, no me gustas, pero te soporto. No, es que estoy traduciendo a veces de inglés como support. Soportando, no soportando, apoyándote, siempre es lo que yo me di cuenta, la diferencia entre como amistades acá y allá, pero no somos tan felices que mexicanos. No. Yo no estoy despertándome así, ay, qué buen día. No, estoy despertándome así, ¿dónde está mi café? Café. No. Café. Zombie mode. Sí. No, en mi vida tiene que pasar algo para que yo sea feliz. Y eso es típico ucraniano. No sé, tener grados buenos en escuela para sentirte feliz. Tienes que encontrar un trabajo bueno para sentirte feliz. Tienes que hacer algunos planes con tus amigos para sentirte feliz. Algo tiene que pasar. Algo externo, pues. Sí. No es externo, como... pues algo. Sí, tienes que tener razón. Okay. Razón para ser feliz. No es como... Estoy viva y estoy feliz. Obviamente estoy feliz, pero no voy como correr celebrando, sonriendo. Eso aprendí acá. Yeah. Pero en Ucrania todos con sus caras bien frías, así como... Buenos días. Así dicen buenos días. Sí. O sea, a desconocidos, por ejemplo. Pues depende. Ya no me acuerdo tanto, pero en general Sí. yo creo que es así. Sí, es algo muy parecido. Yo creo que eso tenemos en común. Los alemanes son parecidos también. Y como existe ese modo, como tú lo describes, o sea que sí existes, ¿no? Pero tampoco estás así de... Sí. Y aquí la gente, no importa qué pasa en su vida, siguen sonriendo, celebrando sus vidas. Obviamente no todos, porque no puedo generalizar 120 millones de gente, pero muchas. Muchas personas son así. Y yo como, ok, eso es algo que yo tendría que aprender, ser realmente feliz sin ninguna razón. Creo que podemos aprender muchos países de esto, ¿no? Sí, especialmente los europeos. Sí, somos bien fríos. Los únicos que no son fríos son italianos. Sí. Pero también son españoles también. Depende de los españoles. Del norte, sur, pero en el sur también. Los italianos. Italianos. Es que... Buongiorno. Pero luego siento, por ejemplo, los del ¿cómo se dice? Balcano. Pero hablando de ex Yugoslavia, a veces siento como esos güeyes también tienen un poco de la vibra mexicana, pero son como un poco los latinos de Europa. ¿Sabes? Les gusta la fiesta, la música, les gusta tomar una buena bebida, ¿no? Bueno, por lo menos hablando de mis compas que conozco de allá. Ya me dio ganas de viajar a Balcán. Dice, y hasta como la música, como es parecido aquí, como como la música folclórica mexicana, ¿no? Con acordeón y así. Sí, yo creo que sí. Hay algunas partes parecidas, pero en general... No, la mayoría no, sí. Es justo como tú lo describes. Desde Ucrania hasta Alemania, hasta Francia, hasta donde tú quieras. ¿Cómo fue para ti la primera vez que pisaste México? Como qué impresiones tuviste? Me acuerdo que era un vuelo que llegaba a las 4 de la mañana, entonces todavía era oscuro. Era en agosto 2016, es la primera vez que yo visité a México. Estuve acá por 6 meses y después me mudé como en 1 año y medio. Pero la primera vez era agosto 2016. 4 de la mañana, no sé cómo funciona el taxi acá. Aquí en Ciudad de México. Pues nadie me explicó nada. Mi agencia me mandó un mensaje que me va a recoger algún taxi, pero no llegaba. Y yo a las 4 de la mañana, sin una tarjetita de SIM, sin conexión, Sí, siempre es un desmadre. Wi-Fi en ese aeropuerto no jala. No. ¿Qué más?
no hablaba español, cero, cero, cero. ¿Qué tengo que hacer? Pues estuve llamando a la agencia hasta las 5 de la mañana. Alguien me recogió y fuimos, y sabes, esa parte que tienes que pasar doctores Ujú. y yo como experimentando choque cultural. Porque veías por la ventana todo. Sí, porque nunca he visitado ningún país de Latinoamérica. Sí. Es mi primera experiencia, siempre viajaba por Europa, siempre viajaba por Asia y es la primera vez Ujú. que veo un país latinoamericano. Y yo como, ok, es muy interesante. ¿Eso es el centro de la ciudad? ¿Dónde está el centro de la ciudad? ¿Cómo se ve el centro de la ciudad? Toda la ciudad está ahí porque yo vi en avión que Ajá. pues nunca acaba la ciudad. No, es gigantes. Es la Sí. ciudad, perdón. No te preocupes. El país, la ciudad. Ah, y pues vamos en ese coche por como 1 hora y yo no entendía nada. Estuve súper cansada. Todo se ve muy diferente que Europa o Asia, obviamente. Dime detalles. ¿Qué se veía diferente? ¿Qué dijiste? ¿Qué eso qué? Cómo se ven casas, Ujú. calles. Para comenzar, las casas en Ucrania, por ejemplo, ¿tienen tinacos? No, No. no tienen tinacos. Y también casas en Ucrania, al menos en mi ciudad. Casi todos los edificios son residenciales, Aunque como... de como, no sé, 20 pisos. Oh, ok. Y hay como unas partes pequeñitas fuera de ciudad donde Ajá. hay casas. Ok. Entonces, para mí era muy interesante que todo que veo son casas o edificios de como 3 pisos. Ujú. No había ningún edificio de 20 pisos. Mm. Pues ahora sé que hay áreas diferentes con edificios diferentes, pero esa parte del aeropuerto que va hacia, no sé, Insurgentes, a Cuauhtémoc, todas las casas, 3 pisos. Y yo como, qué interesante. Y ya vamos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo mismo. Ujú. El paisaje es el mismo, cambia nada. Y yo como, qué interesante, porque ya vamos tantos minutos y ni llegamos al centro y pues yo todavía no sabía que no existe como centro de ciudad. Hay Ajá. muchas áreas, obviamente hay centro histórico, pero para alguien el centro sería Ángel de Pues Independencia. sí, lo típico, ¿no? Sí. Sí, pero sí, era como muy interesante. Después lleguemos al departamento de modelos Ujú. y es un departamento donde tú pagas como por un cuarto compartido con otra modelo. Ujú. Fui a dormir. Me cansé demasiado y después cuando me desperté como, ok, voy a caminar, a explorar un poquito y en esa caminata vi el ángel. Y yo como, ay, qué bonito. Y a esos edificios bien bonitos y toda la Reforma. Amo, amo, amo con todo mi corazón. Yo creo que es la calle, avenida más bonita del mundo. Fui como explorando áreas por áreas y pues todavía no vi todas las áreas. Ya llevo tantos años. Am, pero sí, yo no puedo decir que era mi primera impresión. ¿Ya fueron un montón? Sí, Es que yo igual me queda así como mirando por las ventanas. es otro mundo. A mí me llama mucho la atención primero cómo manejaban aquí el tema del tráfico, Oh, ¿no? No, yo no, creo no. que yo no me di cuenta a las 5 de la mañana, Sí. pero después, obviamente, yo como, ¿cómo manejan? Sí. ¿Cómo todos sobreviven manejar en ese país? Pues Sí. al menos en esa ciudad, porque Sí. podría ser que en otras ciudades manejan Es mejor. bien diferente. Hace poco fui a La Paz y son bien lindos ahí, hasta, o sea, en el tráfico, ¿no? Siempre, o sea, como ahí es la costumbre de los 4 cruces y ya por default todos se como paran y ven, o que, a ver, ahora tú y ahora yo, ¿no? ¡Ay, qué Sí, súper. lindos!
No, y yo le dije a mi papá, pues eso jamás lo esperes en Ciudad de México, ¿no? No te mal acostumbres porque vamos a regresar y no, aquí no es así, así es. Aquí es... ¿No? Oh, No, cada vez que yo tengo que estar en un coche, yo no tengo coche, por eso digo Uber o no sé, me siento súper estresada ujú. porque no entiendo la lógica. También cruzar la calle es sobrevivir, Sí, literalmente, porque a nadie le importa que tú estás cruzando. Porque, pues, y yo estoy manejando, sí, no cruces acá y sí. ya. Sí, No, qué el estrés. tema del respeto hacia el peatón. Viví hace poco una cosa que, no sé, como en el fondo me gustó un poco. ¿Ves dónde está Bellas Artes, no? Ujú, Ciudad de sí. México, como hay una calle que siempre, siempre, siempre está llena, ¿no? Y como los coches, luego ahí hay un montón de gente para cruzarse justamente a Bellas Artes, hay un montón de gente. Entonces las personas luego hay la mala costumbre que se quedan así como en los rayos, ¿no? Así, donde pues sí pasan los peatones, Ujú. ¿no? Y todos al coche, ¡pam! Así le dieron, ¿no? Y Ay, no. bueno, yo no hago eso, pero dije, "Ja, ja, bien merecido". Pero en centro histórico siempre hay tráfico. Sí. Siempre. Cada vez que tengo que irme al centro histórico, prefiero tomar metro, Ujú. porque con el coche no tiene sentido. Yo solo me muevo en metro, casi. O sea, algo que ya la super mega regué y llego súper tarde a algún lado, pero metro es lo más fácil. Yo Bueno, prefiero Metrobús. sí. ah, Me parece como más seguro. ¿Sí? No sé por qué. Tampoco me gusta estar como debajo de la Ah, claro. tierra. Imagínate que empieza a temblar. Pues abajo estás más... Dicen que abajo en el metro es donde más seguro vas a estar. Pues es lo que dicen, pero nadie lo sabe. Pero nunca se cayó, o sea, se cayera un puente, se cayeron esto, aquello, no sé qué. Pero abajo, no, yo no sé de ninguna estación de metro que se haya caído. No sé, Pues ¿ustedes? yo tampoco, pero No, sí, ha de ser nunca sentir sabes. feo, ¿no? Que estás Siempre puedes abajo. ser primero. Sí. Y yo no quiero participar. La vida es un riesgo, ¿no conoces eso? Eso sí, eso sí. Oye, y entonces llegas, aquí dijiste como, sí, hace unos años, súper cansada, etcétera. Y como que fue tu choque cultural después, o sea, en algún momento despiertas, ¿no? Y vas por la calle, bueno, ya describiste que fuiste por Reforma, todo eso, pero algún choque cultural que tú recuerdas todavía muy marcado. Yo creo que yo nunca imaginaba qué tan enorme es esa ciudad. Ujú, Cuando trabajas en modelaje, tienes muchos castings ujú. y tienes que ir a todos lados hoy No te preocupes. usando metro o metrobús porque tampoco tienes dinero para tomar Uber todo el tiempo. Ujú. Pasaba que tenía como 6 castings diario o 7, ¡Hala! ajá, en partes diferentes de la ciudad. Y yo me acuerdo que una vez tenía que tomar un metrobús y después otro metrobús y después otro metrobús y era como 1 hora 45 minutos solamente para llegar a un lado. Sí, Y yo como, ¿cuándo va a sí, acabar ese viaje? sí. Nunca. Nunca. O tienes que llegar de empiezo de la línea de metro Ajá, hasta el final. ajá. Pues toma mucho tiempo Sí. y después llegaba y después tenía que caminar unos 20 minutos. Como eso era mi choque cultural para empezar. Porque me sentí que esa ciudad es como tan grande como un Mm. país pequeño. Sí es, pues si consideras que aquí en toda la zona metropolitana, si también incluimos Nesa, Catepec, Coacalco, Ujú. Chalco, etcétera, todo eso con Ciudad de México, además ya luego está Texcoco también, un chingo de lugares, Sí, pues, ¿no? ¿A cuánto estábamos? como Creo que 20. más de 20, ¿no? 20 millones. 20 millones es lo Ujú. que viven en mi estado. En Alemania es el estado más poblado. Es como el corazón económico de Alemania, ese estado. Mitad de Ucrania. Sí, ¿no? 40 Mi- millones son.
46, Ya. pero la última vez que contaron era como en 1994 Claro. o algo así. Sí. Entonces yo creo que realmente es más como 40. De hecho, la primera vez que llegué acá a Ciudad de México, realmente a vivir, hay hay un síndrome, también va la banda que nos esté escuchando, para que lo busquen, creo que se llama el síndrome de Jerusalén. Es como cuando llegas a algún lugar y las impresiones te abruman tanto que desarrollas como síntomas como de pérdida de orientación, escalofríos, malestar físico, etcétera. Búsquenlo, está curioso. Creo que síndrome de Jerusalén se llama. Ok. Y, Cuando y- regreso a mi casa voy a buscar porque es la primera vez que escucho sobre ese síndrome. Y Pero pasa que- sobre todo, he leído como en ciudades como que son multifacéticas, pues como que son bastante grandes, donde sí literal te puedes perder, ¿no? Y te juro, como cuando llegué acá, siempre estaba mirando, ¿no? De fuera, ok, ¿ahora dónde estoy? Creo que esto ya lo había visto hace 2 días. Ah, no, y luego vi en el Maps, no, no es, ¿dónde estás, no? Y te juro, me sentí como un poco mareado a veces, ¿no? La segunda semana en Ciudad de México me perdí en Centro Histórico y acabé en Tepito. Ah, sí, es súper fácil. Es súper Son, fácil. son 8 cuadras. Y pues me di cuenta que algo está mal. Porque ya tendría que llegar, Sí. pero todavía no llegué. Y pues chequé en la mapa, dice Tepito. Y yo no sabía que está peligroso todavía. Yo Sí. como, ok, pero pues yo necesito irme para otro lado. Y después, como en otros 2 semanas, alguien me dijo que Tepito no es como tan seguro. Y yo como, pues ya fui. Sí, pasa. Sí, Pasa. pasa. ¿A dónde querías ir? De ahí Ya no me acuerdo, era de hace tantos años. Es que nos pasó una vez, también Solamente hace 8 años. como explorando Sí, el centro histórico y sí. como hay tipo barrio Ándale. chino, partes diferentes y yo estuve como caminando, explorando Ujú. y no me acuerdo a dónde estuve caminando, pero definitivamente no a Tepito. Sí. ¿Qué dirías hoy en día que es tu lado más mexicano que tienes? Convertí a una persona más amable y Ya no también estás así modo zombie cuando te levantas. O sí. Pero sí hay otras personas. pero a las 10 de la mañana me convierto a una persona más amable. Ah, muy bien. Ok, good. Sí, 3 tazas de café y estoy bien. Y ya funcional. Ya saludas. Sí, sí. En Ucrania no puedes saludar a la gente que no conoces. Ajá, exacto. No puedes, te van a mirar como, hey, Te wiki. loquita, ¿qué te pasa? Sí, sí, igual en Ya, Alemania. no me hables, por favor. Única excepción en mi pueblo, si haces una caminata por el bosque, ahí sí saludas. Pero si estás nomás en el pueblo, es como también igual. O sea, ese güey, ¿qué? ¿Por qué me anda saludando, no? Pero si estás en el bosque, obviamente está más solo. Entonces sí es así. Bueno, a veces es muy Alemania. Así, sí, así. En Ucrania puedes saludar a la gente de tu edificio donde vives. Entonces, tus vecinos. Mm. Eso está bien. Pero en el parque, ¿No? no. No. ¿En Ucrania ha habido algún tipo de influencia mexicana en algún momento, sea por televisión, música, series? Yo era muy chiquita, como 3 años de edad, pero me acuerdo de, pusieron música. Entonces sí había un poco de influencia en esa parte y también mi mamá me dijo que noventas eran populares las novelas. Sí, ¿no? Sí. Qué loco. O sea, en muchas partes de Europa lo escuché, ya nos contó un chico de lo que hoy en día es Bosnia, pero ex Yugoslavia. Ujú. Incluso nos habló de una época que lo llamo Yugumex, ¿no? Algo así dijo el Denis. Luego también Bulgaria. Como que ahí llegaron como muchas también de las telenovelas dramáticas. Luego escuché que también en Turquía también pegaron estas. En Alemania, a ver qué pegó de México. Pues la comida, yo diría.
La comida. Sí, pero ya sabes, primero Tex-Mex, ¿no? Y Ay, ya sí. La Habana ya sabe, pero ya Sí, La Habana ya está pero más educada hoy en día. como tienen idea, en Ucrania, pues no es tan popular. En mi ciudad había un restaurante mexicano, pero yo creo que ya cerró. Ya. Pero es muy diferente la comida de acá y de allá. Yo creo que la gente no tiene mente tan abierta para probar cosas Ujú. nuevas. Pero, ¿sabes qué? Muy interesante. La última vez que fui a Ucrania, en un súper, vi Ujú. tajín. ¿Tajín? Tajín, No manches. ¿Y sí. los ucranianos compran tajín? No creo porque era full. Ok, estaba Sí, todo lleno el armario, ok. pero me sorprendió. Es como, ¿cómo tajín ha llegado hasta Ucrania? Qué loco. Ujú. Pues sí, caminos muy extraños. Luego, Alemania es difícil. O sea, obviamente consigues como Corona y así, ¿no? Pero ya luego, para Tajín, por ejemplo, o Clamato, o harina de maíz, si tienes que ir a... Como hay tienditas, muchas veces son Ujú. de personas de Asia Central, de Pakistán, de la India, y tienen como una pequeña parte, como que es la parte mexicana en su tiendita. Ahí sí a veces consigues. Pero al menos puedes encontrar algo. Sí, En Ucrania, difícil. al menos en mi ciudad. Mm, No puedo hablar sobre toda Ucrania porque pues la mayoría del tiempo vivía en mi ciudad, claro. que se llama Odessa. Pero es bien grande la ciudad, también de 1 millón de personas. Órale. Entonces, si ellos no tienen nada de comida mexicana, Pues yo no creo que otras menos en ciudades. los pueblitos. Sí. Sí, de hecho, Odessa está en la playa, ¿no? Ujú. El Mar Negro, ¿será? Sí, así es. ¿Cómo son los veranos? Bonitos y cálidos. Ujú. Yo soy fan de verano en Odessa, pero a veces durante el día hace tanto calor que no puedes salir, como 40. Ala. Sí. Y yo siempre am, tenía planes con mis amigos como a las 8 o 9 de la tarde, porque pues es insoportable Ujú. ese calor. Y la ventaja en Odessa es que no hay tanto tiempo oscuro durante el verano. Ujú. Se oscurece a las 11. Ándale. Pero en invierno es al revés. Ah, sí. Pero durante el verano puedes vivir al máximo. Tienes Claro. días que empiezan como a las 7, acaban a las 11. Hace calor, un poco demasiado de calor, pero está bien, mejor que frío. Playita, comida ucraniana. Oh, Ya ¿extrañas? me, ya me puse nostálgica. La comida ucraniana, ¿la extrañas mucho acá? Es muy pesada, por eso nunca he comido esa comida diario, Ujú, porque es imposible. ujú. Pero sí, a veces me da ganas comer como galupsi. ¿Qué es eso? Ay, es como una mezcla de carne, arroz, algunos vegetales Ujú. y está, no sé, en español, Dímelo en inglés. como a cabbage leaf. Ah, cabbage leaf, como col blanca, ¿será? Sí, está envuelto en col blanca y Ajá, lo pones a hornear por, no sé, 1 hora. ya. Está deli. Oh, sí, no Sí, manches. con crema. Sí, es como mucho con crema, ¿verdad? Todo es con crema. Todo. Como aquí las flautas. O tacos Sí. dorados, creo que también. Pues enchiladas, Enchiladas. chilaquiles. También puedes poner crema a todo. Sí. ¿Tu comida favorita? Chilaquiles. Sí. ¿Y eso? Yo no sé. Cuando me mudé a México, todos me dijeron, ay, chilaquiles están buenísimos, tienes que probar. Lo probé, no me gustó. Para nada. Y yo Mucha como, masa, ¿no? sí, es como tantos sabores al mismo tiempo, las texturas. Y yo como, ay, no puedo. Es como muy diferente de todo que he probado en mi vida.
pero unos 6 meses decidí ya probar otra vez. Lo probé como, pues no está tan mal, no está tan mal. Se puede comer. En unos 6 meses otra vez como, ok, voy a probar otra vez. ¡Qué deli! ¡Qué deli! Y ahora como chilaquiles como al menos una vez a la semana. Buena transformación. Ujú. Es que va poco en poco, ¿no? Siento como que antes de que te des cuenta, ya otra vez como, no sé, uno se mexicanizó otra parte de sí mismo, pues, ¿no? Sí. Como antes, por ejemplo, yo siempre tenía el tema de, oye, o sea, ¿cómo? No, yo no voy a echar limón a mi chela, ¿no? Ahora, no hay nada mejor para mi cerveza y pum, le pongo como tres, cuatro limones. Sí, yo también estoy poniendo limones a todo lo que como. Eso es algo que no hacemos en Ucrania, definitivamente. Oh, Muy vas a bien. tener que hacer mucha No, edición no, no, no te porque yo preocupes. no sé hablar. No, no, no. Hay palabras muy, muy difíciles. Definitivamente es una. Definitivamente. Está complicado. Ay, es que siempre mis compas me estaban molestando con esa palabra que era Parangaricutirimícuaro. Ay, no. Que es un lugar, creo que en Michoacán. Igual si ustedes pueden resolver, pónganlo en los comentarios. Parangaricutirimícuaro. Yo ni voy a intentar. Ay, intenta una vez. Parangari Parangari, Cutirimicuaro. Cutirimicuaro. ¿Ves? Parangari Espero que dije una palabra que significa algún ciudad en Michoacán, no Yo creo algo que súper sí. malo en un No, no, idioma no, que no, no no te conozco. preocupes. No, no, no. O el otro era camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y así ya acelerarlo, ¿no? Sí. Un trabalenguas. Yo nunca tenía suerte con estas, ni en ruso, ni ucraniano, ni Está inglés. bien, está bien. Mi pronunciación está... Ay, no, no digas eso, hablas súper bien. Oye, ¿y cómo ves el tema del picante? Estoy bien con el picante. ¿Sí? Sorprendentemente. Sorprendentemente, sorprendentemente. ¿Ves? Y Hay tal vez no muchas... está más. Sorprendentemente. Sí, sorprendentemente. No lo esperaba, más fácil. Ya. Pero estoy bien con el picante. Puedo comer casi todo. Ujú. Y en Ucrania no hay comida picante. No hay. No, lo más picante es pimienta negra. Sí. Yo me acuerdo como mi O papá una ajo. vez se enchiló con curry. Y- Ay. Pero ya poco a poco, también es como mucho, mucho de costumbre. Porque, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, era de, ay, no, es que yo no puedo comer picante, ¿no? Ya luego, vamos a hacer una ensaladita de, no sé, De habanero puro. sí, a mí me encanta poner habanero, piña, mango, habanero, esas combinaciones dulce picante, ¿no? O luego lo que me encanta también esas cebollas que así finitas, finitas, que le ponen, creo que pues, limón y también como habanero. Chac, 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 chac. Ya no puedo vivir sin eso. Habanero suena bien. Todas las salsas, habanero, habanero mango. Aguantas. Sí, sí. Pero algo interesante, tenía un punto cuando pude comer todas las salsas sin problema, pero el último año me está como bajando la resistencia, tolerancia, Ujú, y ahora no puedo comer tanto picoso ujú. como lo podía hacer antes. Pues sí, Yo no claro. sé qué pasó. Sí. Años de edad. No sé, a ver, así es. Así es que el cuerpo en algún momento dice, ay, a ver, Ay, ya, no. momentito. Sí. Está, es mucho. Comentaste que como primero empezaste a trabajar en modelaje acá, ya luego después tienes otro trabajo. ¿Cómo sientes tú acá los choques culturales que puede haber entre una ucraniana y mexicanos al otro lado en un entorno laboral?
Yo nunca tenía un trabajo normal en Ucrania, Ujú, por eso es muy difícil comparar, ujú, pero hablando con mis amigos o mis papás, obviamente yo sé unas como cositas. Y yo creo que la gente aquí trabaja demasiado, ujú, demasiado. Porque en Ucrania, si tu día es de 9 hasta el 5, empiezas a las 9 y acabas a las 5. ujú. Ni modo vas a trabajar un minutito más. Ok. No va a pasar. Ya acabó mi día, nos vemos mañana. Ujú, Acá, si tienes un proyecto ujú, que tienes que finalizar, no importa nada, vas a ujú, trabajar hasta mañana. ujú, Y eso se considera normal. ujú, Y yo creo que la gente tiene que trabajar menos. Pero desafortunadamente no es posible porque es algo cultural aquí. Y tampoco yo entiendo por qué la gente tiene que trabajar mucho. ujú, Porque no ganan tanto. ujú, Tienes que trabajar más y tampoco no puedes perder el trabajo. No puedes perder tu salario porque tienes una familia que depende de ti. ujú, En Ucrania es un poco diferente porque es una cultura ya establecida. ujú, Si dices no, no voy a trabajar después de las 5, nadie te va a decir nada, no te van a correr, no te va a pasar nada. También tienes un salario normal para soportar toda tu familia. ujú, Aquí, no. Eso es una diferencia mayor ujú, entre vida laboral en Ucrania y acá, ujú. yo creo. Para es que en Alemania, ¿cómo será? Para algunos sí es muy, como diría, como casi santo Ujú. el tema de justo como tú lo escribes, ¿no? Es como de lunes a viernes hasta cierta hora y ya está. Después vas al parque, bueno, si hay buen tiempo, ¿no? En el verano. Sí, después vas al parque, En echar la invierno. chela con los amigos. No, en el invierno ni madres, vas a casa directamente y a llorar a la cama porque todo está oscuro. Pero justamente así como describes, pero siento como que también depende un poco del entorno laboral. Justamente lo que tú dices de México, yo así tuve un trabajo en Alemania también, donde era siempre, oh no, que tienen que entregar este proyecto, ah, bueno, vámonos, pues, ¿no? Y como teníamos ahí una cultura de equipo muy apegado a eso, ¿no? Pero también el tema de vacaciones. Sí, no, ándale, sí, Aquí no existe. Es que sí existen, pero muy poco. sí, Todos trabajan todo el tiempo. sí, Y yo ahora trabajo para una oficina mexicana de una empresa de tecnologías global. ajá. Y el primer año no tienes ni un día de vacaciones. ¿Neta? Pues al menos es que dice mi contrato y dice que está por la ley mexicana. Ok. Yo no quise doble checar porque pues yo creo que si pusieron que está por la ley mexicana, es por la ley Ajá. mexicana. Y también me dijeron otros amigos que tuvieron la misma experiencia y eso no es normal. Ok. Sí, de lo que sí sabía que eso también se aplica es en los Estados Unidos, pero no sabía que aquí también. Ok. Y, y en general con tus compañeros acá, ¿cómo sientes la interacción? Muy bien, Sí. muy bien. Todos mis compañeros son unas personas increíbles. Tenemos una cultura en la empresa, apoyar uno a otro. Ah, no puedo decir nada malo. Claro, no, no vas a decir nada malo porque luego van a ver la entrevista y le van a decir, oye, No, pero Javier. Sí, honestamente es sí. la primera vez que no tengo un trabajo tóxico. Ok. Porque antes, En el modelaje. no. Es que ahora trabajo como gerente en una empresa de tecnologías, pero tendrías que llegar a ese punto Ah, ok. y tenía otros trabajos antes. Y esos sí eran tóxicos. Sí, yo trabajaba demasiado, Mm, como, no sé, 11 horas, 12 horas a veces.
am, no pagaban tan bien, no tenía vacaciones. Hablo sobre trabajos diferentes. Uno no tenía esa parte, Sí, otro no tenía claro. vacaciones, pero en general no era experiencia bonita para nada. Ujú. Y ahora yo creo que llegué a equilibrio. Mm. ¿Cómo describirías el mundo del modelaje? Porque yo sé que para muchas personas, sobre todo personas jóvenes, es algo muy aspiracional, ¿no? Ujú. Mm, de hecho, yo hice modelaje durante 2 meses alguna vez. Pero yo me acuerdo de eso, de que yo no podía hacer ¿cómo? El donde caminas, ¿cómo se llama ese? Pasarela. Ese. No podía. Porque es una manera como, no sé, a mí no Sí, me salía, no me salía. a mí tampoco salía. ¿No? Tenía que tener la cara de yo lo puedo hacer y ustedes tienen que creerme. Camino mal, vean mi cara, por Sí. favor. Así, pero... ¿Me podrían dar un vestido que cubre mis como piernas para que Ajá. no vean que soy chueca? Eso me decía a mí el tipo, el jefe de la agencia. Me dice, ya, estás caminando como Quasimodo. No, yo creo que en algún punto de mi vida obviamente aprendí a caminar como Ujú. medio bonito, pero cuando empecé no me salía para nada. Mm, Es complicado, sí. más en tacones. Yo Buah. no creo que tú tuviste que usar No, no. tacones. Fue incluso, ¿no? Como sneakers. ¿Cómo en general describirías el mundo de modelaje que tú viviste también internacionalmente? O sea, comentaste que fuiste a Japón, luego te llevó esto a México. Es una oportunidad increíble para ver el mundo. Yo nunca podía viajar tanto y ganar dinero al mismo tiempo Ujú. como lo pude hacer haciendo modelaje teniendo 15 años de edad. Obviamente es algo súper único. Claro. Y estoy agradecida por tener esa oportunidad. Pero falta de estabilidad Ujú. completa. Nunca puedes saber cuánto vas a ganar ese mes o Mm, el próximo mes. Tampoco puedes saber dónde vas a estar. Cuando yo tenía 20 años de edad es el punto cuando yo me mudé a México, mm, porque me cansé de sentir que no tengo mi hogar. mm, Siempre estuve aquí, allá, 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 así, volando todo mm. el tiempo. Y muchos van a decir, ay, no, es un sueño vivir así. Y yo entiendo, pero por el tiempo limitado. Mm. Yo no creo que se puede vivir así todo el tiempo. Sabes que eres del 0,001% que pues gana muchísimo, ¿no? Sí, y yo nunca ganaba muchísimo, Ujú. Creo que porque eso también es un mito, ¿no? Porque yo me acuerdo de lo que nos pagaban, estaba bien, a veces como alcanzaba ya luego para, no sé, pagar la renta o irnos de peda con los compas, pero pues ya, depende mucho de tu perfil, ya. de el mercado, Mm, porque obviamente si trabajas en Estados Unidos vas a ganar mucho más mm, que si trabajas en México, ya. pero también depende de tu suerte, de si trabajas pasarelas o comerciales. Ujú. Obviamente las personas que trabajan comerciales van a ganar mucho más que personas que trabajan pasarelas, Mm, porque cuando haces un comercial, ujú. también te pagan por el uso de video and imagen. Como regalías, ¿no? Sí, no es Mm. como solo un día de trabajo. No, 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 no. Después estás en tu sofá así Ah, ok. y te Ah, eso sigue es cayendo el chido. dinero. Ujú. Pero Pues sí sabes hacer bien el contrato, ¿no? Si tienes buen manager, porque... sí, no creo que soy la mejor modelo en el mundo. Yo nunca llegué al punto a ser 0,0001% y estoy bien con eso. Estoy bien con eso. Era bonita experiencia. Vi muchos países, conocí a mucha gente, gané un poco de dinero y conocí a México Ujú. y al final me mudé a México. Entonces Funcionó. funcionó bien.
¿Cómo describirías Japón desde tu punto de vista? Es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es de cómo te explicas esta fascinación, no solo en el mundo latino, yo creo que en Ujú. general en el mundo hacia Japón, su cultura, etcétera. Porque, pues, tengo, por ejemplo, compas que también son YouTubers, son vloggers, pero cuando van a Japón revientan en vistas. Japón es un lugar único. Único, único, único. No hay más como Japón. Y es el mismo hacia México. No hay lugar como México. Como México no hay dos, dicen. Sí, entonces la gente de Europa que está viajando a México también suben de las vistas y todo. Y la gente de México que está viajando a Japón también pueden ver cómo se ve otra parte del mundo súper diferente y por eso suben las vistas. Ujú, Pero es algo muy futurístico, con una cultura súper diferente. ujú, La gente, comida, arquitectura, historia, todo, todo, todo de Japón está muy interesante. Y yo estuve en Japón por 4 meses, pero solamente en Tokio. Y yo no conocía otras ciudades tipo Osaka, ujú. Kioto, Nara, porque son súper bonitos. Tienen naturaleza, tienen tecnologías, tienen edificios bonitos, tienen comida rica, la gente súper amable, respetuosa, transporte, chef's kiss. El mejor metro que yo tomaba en mi vida era en Tokio. Ujú. Dicen que Está- la gente ahí no habla mucho en el metro, ¿no? O eso fue en Corea. no, no puedes hablar en el metro Ah, no puedes porque hablar. es como falta de respeto hacer el ruido. O sea, no puedo poner yo un cumbión en mi celular así. Tum, tu, tu, tum, No, tu, tu, no, tum, no, tu. no, no, no. Te van a ver como, ¿qué estás haciendo? No, 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 es falta de respeto. Ok. Tú no puedes poner tu música o hablar con la gente en Mm. metro. Es falta de respeto. Y tampoco en teléfono. Pues si es algo importante, obviamente puedes, pero te van a ver como Ya. Eso salga y habla. Aquí no. es que esos son minutos contrastes. Siento como que también, no sé, habla mucho sobre una cultura de cómo la gente también se porta en el transporte público. Y no lo digo como en el tema de que está mal o está bien, sino Es como muy diferente. es muy diferente, pues, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, lo que a mí me choca a veces, no a veces, ya cada vez que soy más viejo, me choca más, que la gente se pone pedo a veces en los trenes, ¿no? Y está Ay, no, así, güey, ya, no. güey, no manches, estamos aquí con 30 güeyes y tú estás haciendo tu desmadre, ¿no? O bueno, otra cosa, pero pues aquí en México a veces, bueno, está divertido, pero que ponen el celular, ¿no? Así ven sus TikToks, ¿no? A todo volumen, no todos, porque ya luego me he visto aquí como de uno que dice, oye, ya bájale tantito, ¿no? Pero aquí también hay gente que usa bicicletas y ponen su bocina. Ajá, sí. En Ucrania ¿No? así no hacen. Tampoco se ponen borrachos en el metro, porque no hay metro en mi ciudad. Qué práctico. Pero, sí. ¿Son borrachos los ucranianos, dirías? Depende de la persona, porque yo conozco las personas que no toman nada, Ujú, pero también conozco a muchos que le gusta un poco de vino o vodka o algo, ujú. al Y menos una vez a la semana. hablo como a nivel cultural, ¿qué tan aceptado es, por ejemplo? Que, no sé, obviamente hay siempre diferencias entre familia A y familia B, pero hay como ciertos patrones, ¿no? Que se repiten ya luego en la multitud de las personas. Por ejemplo, hablando de mi país, es súper, súper normalizado cerveza. En mi universidad, donde hice mi maestría en Baviera, en el sur de Alemania, a veces la gente tomaba en las clases, en las grandes salas, ¿sabes? Donde caben No, como 300 personas así.
como un pequeño estadio, abajo está el profe, ¿no? Y había gente con su cheve. No siempre, pero sí pasaba. En Ucrania, no. No. No, 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 no. Es que nadie te va a juzgar si tomas una chelita una vez en cuando o una copa de vino. Ujú. Y eso es muy aceptado que pues, después de trabajo, pues tomar algo, pero poquito. Si tomas mucho, no es aceptado. Mm. Todos lo hacen, pero también todos están juzgando y pues se llama Claro. alcoholismo. Sí, pues sí, se llama. Sí, aquí no es tan fácil llegar al punto que te empiezan a juzgar. Aquí me di cuenta que es muy aceptado tomar, tomar un poco más de un poquito Ujú. y nadie te dice nada. Es como, ay, pues estás celebrando tu vida, está bien. Sí. En Ucrania es como, no, mañana a trabajar. ¿Qué estás tomando? No, deja. Mm-mm. Por ejemplo, en Japón te tocó esto de. Pero bueno, yo creo que es más bien en los trabajos de oficina. Y como ahí un compa me comentó que, pues a veces es como muy obligatorio después de, no sé, una reunión de trabajo, de, que vamos todos ahora al karaoke y bueno, vamos a mm, tomarnos un saque, pero mañana a las 8:30 en punto hay que estar ahí otra vez para levantar la economía del país. En Japón tienes que respetar a tu jefe, que significa que no puedes decir no. Ay, no. Si te invitan a una peda, tú te vas y vas a tomar con tu jefe. Y vas a tomar tanto cuanto te dice tu jefe. Pero, Y wow. después tienes que llegar a la hora que tienes que empezar tu trabajo. Si es 6 de la mañana, es 6 de la mañana. Y lo que vi yo, que hay mucha gente que duerme en las calles con sus Ajá. como uniforme Ajá. o como ropa de trabajo. Eso no es un estereotipo, entonces. No, no es un estereotipo porque pues pasa que tienen que salir con sus jefes, están celebrando hasta el 2 de la mañana y tienen que regresar a su trabajo a las 6, pero Tokio es enorme también. Sí. No me acuerdo a qué hora cierra metro y a qué hora abre, pero podría ser que pues ya cerró el metro y los taxis son muy caros. Ujú. Pues duermen en la calle y después despiertan en 4 horas y van a su trabajo. Wow. Sí, Qué loco. No manches, imagínate. pero ¿qué tan seguro es la ciudad que puedes Sí. dormir en la Sí, calle? sí, sí. Eso es muy impresionante. Que ahí no existe tanto el miedo de que alguien te robe la cartera o... Pues obviamente que existen casos, pero Claro. no es algo que pasa todo el tiempo. Sí, sí, sí. Yo me sentí muy, muy bien, segura, teniendo 15 años, Mm, estando sola en esa ciudad. mm. No manches, yo creo que dormir en la calle ni siquiera en mi ciudad natal lo me atrevería a Que yo hacer algo. tampoco. No. No, pero yo tampoco quisiera dormir en la calle en Tokio. Es que no creo que la idea de dormir en la calle es algo que quiero hacer en mi No, vida. no, es que no, sí, No me ojalá, importa la ciudad. que ojalá la vida nos ahorre de ese Sí, experimento. espero que... Si tuvieras que describir tu experiencia aquí en México con 3 palabras, ¿cuáles serían? 3 palabras Ajá. es una broma. No, Mm. es una broma. Ah, sí, No. Ay. Am, felicidad, Ujú. oportunidades, equilibrio. Equilibrio, Ujú. como en el sentido de... ¿Cómo en qué sentido equilibrio? En México hay de todo. Todo va balanceado. Yo creo que es la primera vez en mi vida que yo me siento muy cómoda teniendo amigos, teniendo trabajo. Si quieres salir, siempre hay lugar a donde puedes salir, pero si quieres algo tranquilo, puedes quedarte en tu casa.
Am, si tienes ganas de hacer algo artístico, también hay mucha gente artística y yo creo que puedes encontrar todo lo que buscas en esa ciudad o país en general. Ujú. Ese país es muy interesante porque hay y montañas y océano y todo lo que quieras. Todos Pues, los ecosistemas, ¿no? ujú. Y por eso me siento como con un balance interno y por eso dije equilibrio. Qué chido. ¿Y qué es tu lugar favorito? Aparte de la Ciudad de México, evidentemente. Oaxaca. ¿Qué parte? ¿Costa o ciudad? Yo nunca fui a la costa, Ah, órale. solamente fui a Oaxaca, a Ciudad de Oaxaca. Y está increíble, muy bonito, comida bien rica. Am, Hay muchas ciudades que me gustaron, pero de mis últimos viajes, sí, yo te diría que sería Oaxaca. ¿Y el mezcalito qué tal? Yo no soy fan de tomar mucho, pero obviamente No. tenía que probar mezcal, porque fui a Oaxaca para Ajá. una boda de mi amigo y obviamente había mezcal fuerte. Sí. Pero había mucho frío esa noche, entonces... Bien, ¿no? Qué Caliente. bueno que había ese mezcal. Que entre más años tengo, más siento que mezcal es casi el único alcohol fuerte que yo puedo seguir tomando y no me pesa tanto el día siguiente. Ay, no sé, me pesa todo. ¿Sí? Sí. Es que dicen que, pues claro, para las chicas también es más difícil. La última vez tomé para mi cumpleaños, Ujú. que era en diciembre, Ya. 2 tragos. ¿Ya con eso tienes? Y el día siguiente, Cruda. cruda. Ala. Y yo decidí que pues ya no voy a tomar Claro. nada. Probablemente, posiblemente, una vez en 6 meses para algo importante tipo boda de mi Sí. amigo o no sé, año nuevo. Ajá. Pero en general es que no vale la pena. Sí, sí, yo noté lo mismo. Por eso ya casi Yo mejor como. comer, ¿no? Sí. Eso sí. Ahí siempre, esos que no Cinco tienes. veces al día. Sí, 5 veces al día. Pues no. Pero a veces sí. A veces sí. Me encanta la variedad aquí simplemente. Como, es que en Ucrania me imagino también es parecido, ¿no? Porque la neta en Alemania, sobre todo si veo como las recetas así de mis abuelas y así, pues no hay muchas cosas, ¿sabes? Y antes, bueno, nosotros crecimos en otro tiempo, pero en el tiempo de mis abuelas no había así como supermercados con mango, con piña, no sé qué, ¿no? Todo es a base de papa, También. ¿sí? Kartoffel. Kartoffel. ¿Dicen, Yes. dicen, dicen kartoffel ustedes? Yes. Es la Pero palabra rusa para... kartoshka es ruso. Pero kartoshka es como una palabra... Es como papa, papita. Ah, Y ok. kartoshka es más como papita. Y dicen kartoffel. Kartoffel, sí. Nosotros también, yo pensaba que era alemana la palabra kartoffel. Podría ser. Pero también está en diccionario ruso. Búscalo. Kartoffel. Órale, Ajá. kartoffel. Y qué curioso, ¿no? Porque la kartoffel, la papa, vino hace siglos, pero de América. Eso yo sé. Porque nosotros, los europeos, nos estábamos básicamente quedando sin comida y alguien dijo, no mames, o sea, se van a pasar muy mal y hay que inventarnos otra cosa que no sea trigo. Tenemos muchísimos platos de papa y también de trigo, Ujú. obviamente. Y yo soy fan de todo de papa. Es Ya. que mm, siempre en mi casa hay papa para que yo cocino con, no sé, ¿qué hay? Pollo, champiñones, no importa. Papa. ¿Nunca te traumaste con tanta papa? Uh-uh. ¿No? Y Yo si llegué a no hay un punto papa, voy a comprar papitas para traer como picando. bonitos recuerdos. Sí, yo soy fan. Soy fan. Es que a mí me traumó, por ejemplo, comer papas así. Es que
como en Alemania se sirven así, ¿no? Y se machacan, tac, 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 ¿no? Y le pones un poco de salsa por encima, ¿no? La que sea. Pero a veces como no había salsa. Y yo le dije a mi abuela, oye, ¿qué onda? No, sí, te las tienes que comer así. Y se me No, hizo muy como seco. entiendo. Sí. Sí, sí. Eso no me ha pasado. Tú siempre haces con alguna salsa Sí. o crema o no sé. Pues no sé, hay muchas variedades. Es que si tienes 3 ingredientes diferentes en tu casa, estás bien. Ujú. Puedes hacer algo con papas. Bratkartoffel. Es papa, sí, a la sartén, así. Eso es Sí, muy alemán. Bratkartoffel con tocino y cebolla hasta que esté doradito y pero también muy ucraniano lo que tenemos es grechka. griechka. Sí, es trigo sarraceno en español, pero nadie sabe que es trigo sarraceno. Ajá. Es algo tipo, no sé, arroz, es algo tipo avena, Es a pero base de trigo. no, Ah, es una planta muy diferente, ok. pero lo comemos en Ucrania y ahora comen en Estados Unidos los que quieren ser súper saludables. Ah, ya se convirtió en un superfood. Sí, Órale. y eso sí, yo busco acá, a veces encuentro y siempre tengo en mi casa para hacer algo súper ucraniano Ya. cuando me da nostalgia y quiero comer algo de comida casera ucraniana. Es ese trigo sarraceno con pollito, champiñón, crema, Órale. queso. Yummy. Yummy. Ya me dio hambre. Ya, a mí también. Oye, también otro dato curioso, ustedes como aquí traigo tatuada esa, porque la verdad, un día fui al tatuador y bueno, dije, yo le confío, ¿no? Y le digo, mira, yo quiero que esto represente a Alemania y eso México. No, bueno, sí, es que yo le voy a pensar, me dijo. Y me dice, ¿qué tal si ponemos aquí girasoles? Ujú. No, porque bueno, en algún momento llegaron de Mesoamérica, pero en Ucrania también tiene una simbología y una tradición, ¿verdad? Tenemos muchos de estos, al menos en mi parte de Ucrania, Ujú, el sur, crecen. Pero eso como significa sol o algo, tiene significación muy positiva. ujú. Y pues también es como parte de lo que crece y es muy importante para export y Ujú. todo. Entonces, sí, Ustedes exportan muchos granos, ¿no? sí. Sí, Cuando empezó todo, que empezó sí. hace 3 años, ah, muchos países tuvieron problema con trigo y todo, porque pues Alemania, Ucrania es top 5 o top sí, 3 de exporte de trigo sí. y algunas otras cosas también. Victoria, ¿cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? Simplemente con Victory M, es WICTORYM. Ok. Bueno, de todos modos, dejamos los links abajo en la descripción. Tu red más activa es TikTok, ¿no? Sí, Sí. TikTok. Victoria, muchas gracias por platicar hoy un poco de tus choques culturales, echar el chisme aquí. Y bueno, ya saben, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss, agur. ¿Cómo se dice adiós en ucraniano? До побачення. ¿Cómo? До побачення. Do pobacina. До побачення. Do pobacina. Uh, Sí, más o menos. no, estuvo bien. Sí, no.